Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gozo, Señor. Gracias por ese gozo que pones en nuestras vidas, aún quizá en circunstancias adversas. Señor, entregamos este tiempo a ti, Señor. Que tu palabra sea audible, Señor. Que tu palabra penetre en corazones que estén preparados para recibirla, para que eche raíces, Señor, y podamos ser hacedores de la verdad, Señor. Espíritu Santo, muévete en la vida de cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente espiritual para entender claramente lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Una vez más, Señor, gracias, te alabamos. Te exaltamos, Señor, por lo que eres, por la esperanza que tenemos en ti eternamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuántos se acuerdan, los que estuvieron, de la prédica de la semana pasada? ¿No? Pocas manos levantadas hay, ¿no? No sé si fue que no estuvieron. Bueno, el pastor Esteban Irving estuvo hablando acerca de la impureza sexual, ¿no es así? Y el pasaje que hoy en el cual vamos a estar meditando es la continuación a esto. Y Pablo empieza allí con una advertencia que tiene que ver con lo de la semana pasada. Pablo dice, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y como ya les hemos advertido. O sea, Pablo dice, ustedes ya son conocedores de esto. Y yo les quiero recordar, porque ¿no es cierto que nosotros sabemos muchas cosas, pero nos las tienen que recordar? ¿No? Los papás con los hijos, haz la cama, todos los días, ¿no? Ya saben que lo tienen que hacer, pero hay que recordarlo. Y Pablo está diciendo, esto ustedes ya lo saben. Pero quiero recordarles de que el Señor castiga todo esto, toda clase de impureza sexual. Dice, pero porque la impureza sexual, dice allí Pablo, es que no solo te perjudica a ti, sino que es perjudicial para aquellos que tienes a tu alrededor. Perjudica a tu familia, perjudica a tu vecindad, tu sociedad, perjudica también a tu iglesia. Y aún nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si estamos viviendo en medio de pecado y de impureza sexual, pues estamos haciendo daño a otros con nuestro testimonio. Por eso Pablo advierte y dice, cuidado, que ya os advertí esto, ya lo sabéis, y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Por tanto, Pablo empieza aquí haciéndoles una advertencia, diciendo mucho ojo, no se olviden de aquello que ya escucharon, que ya les enseñamos, y que no es palabra de hombres, sino que es palabra del Señor, es palabra de Dios, es la verdad. Pero quiero que nos centremos hoy en el versículo 7, un pequeño versículo. Dice allí, Dios no nos llamó a la impureza, sino que Dios nos ha llamado ¿a qué? A la santidad. Dios no nos llamó a impureza, Dios nos ha llamado a santidad. Y mira, Pablo no es la primera vez que lo está diciendo a los tesalonicenses. Si ves en tu Biblia y vas un poquito atrás al versículo 3, lo dice aún más claro. Dice allí, pues la voluntad de Dios, lo que quiere Dios, lo que le agrada a Dios es vuestra santificación. Una vez más, la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Efesios 4:1 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito, y es que seamos santos, sin mancha, dice, delante de Él. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Y estos son algunos de los versículos que encontramos en la Biblia que nos habla acerca de una vida de santidad como hijos de Dios. Recuerden que esta serie de prédicas se llama Una vida que agrada a Dios. Y una vida que agrada a Dios es una vida que busca su santificación.
por medio del Espíritu Santo reinando en nuestras vidas. Mira, para mí era fácil cuando vivía con mis padres saber qué cosas le agradaban a ellos. Y también era fácil saber qué cosas no le agradaban. No sé si a ti te pasa, ¿no? Yo creo que a todos los que viven aún con sus padres sabemos qué cosas le agradan, qué cosas le gusta a mis padres. Y también, lógicamente, sabemos cuáles son aquellas cosas que no les gustan y que los entristecen. Y cabe la pregunta, ¿por qué sabemos, por qué yo sabía qué eran las cosas que le agradan y le desagradan a mis padres? Mira, podemos encontrar muchas respuestas. Yo voy a dar 3. Una, yo sabía muy bien aquello porque conocía bien a mis padres. Porque mantenía una relación cercana con ellos, vivía con ellos, mantenía una relación, una comunicación cotidiana con ellos. Por tanto, yo sabía claramente qué cosas a ellos le agradaban que yo hiciera. Segundo punto, lo sabía también porque ellos me lo recordaban. Me decían, ay, John, mi mamá, ¿no? Acuerdo aquellos tiempos de adolescencia, ¿no? Decía, si tú fueras más obediente, cuán feliz me harías. Si tú fueras más ordenado, ay, qué satisfecha me sentiría, ¿no? Si tú dejaras de decir tantas mentiras, ay. Yo sabía, ellos me recordaban lo que les agradaba y también lo que no les agradaba. Y evidentemente mi comportamiento, fuera uno o fuera otro, tenía consecuencias. Siempre tenía consecuencias. Y la tercera manera, yo sabía qué era lo que le agradaba a mis padres y ahora lo sé claramente por la manera en que me han educado, por los valores que me inculcaron. Entonces yo conocía perfectamente qué cosas agradan a mis padres que yo haga y qué cosas le desagradan. Ahora yo te pregunto, cambio la pregunta, digo, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque hay muchos cristianos que a veces nos preguntamos y algunas veces se acercan, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Qué es lo que me pide Dios? ¿Qué quiere que haga Dios con mi vida? Y déjame decirte que las mismas respuestas para hablar de nuestros padres caben también para Dios. Yo conozco y sé cuál es la voluntad de mi Padre celestial cuando paso tiempo con Él, cuando le conozco, cuando tengo una intimidad diaria y cotidiana con Él. Yo conozco cuál es la voluntad de mi Padre, sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque también Dios me lo repite. Dios me lo dice continuamente a través de su palabra. ¿Y qué nos dice en la palabra de hoy? Que la voluntad de Dios es ¿qué? Nuestra santidad. A través de la palabra de Dios entendemos y sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, no solo de una manera genérica, sino también para los detalles y los momentos, circunstancias en las que nos encontramos. Dios nos lo recuerda continuamente. Y también encontramos la voluntad de Dios mediante el mejor de los ejemplos que podemos tener, que es Jesucristo, su propio Hijo, que vino aquí a la tierra, vivió como uno de nosotros y fue el único santo, sin pecado, nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Mira, Dios se satisfacía tanto de su Hijo, estaba tan contento, tan feliz de su propio Hijo, que en Mateo capítulo 3, versículo 17 dice así, dice que los cielos se abrieron, que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el que yo me da alegría, me agrada verle, porque me es obediente, porque se somete a lo que yo le pida, aun cuando su obediencia lo llevara a la cruz. No sé si se acuerdan, hace 2 semanas atrás que hablé acerca de esto también y dije que una palabra que podría describir o un sinónimo de complacencia es cuando a un padre se le cae la baba, cuando se derrite por sus hijos. ¿No es así? Eso nos pasa con nuestros pequeños, con nuestros hijos. Es una manera también decirlo, a Dios se le caía la baba de ver que su hijo era un hijo que le agradaba. Te pregunto, ¿como hijo de Dios le quieres agradar?
¿Quieres realmente vivir de acuerdo a su voluntad y el propósito de Él para tu vida? Mira, dice allí Pablo a la iglesia de Tesalónica que Dios no nos ha creado para vivir en impureza. Dios no nos creó para vivir en medio de pecado, sino que más bien Dios nos llama a vivir en santidad. Pero ¿sabemos qué significa santidad? ¿Qué significa la santificación en nuestra vida? Mira, una definición sencilla es algo que se pone aparte para un uso sagrado. Es algo que se pone aparte para un uso sagrado. Mira, hemos de empezar para hablar de la santificación de la base que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Hemos de empezar de la base que todos somos pecadores, que todos somos imperfectos. Pero también hemos de empezar de la base que el único varón perfecto, que el único absolutamente santo es Jesucristo. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces tenemos la base para vivir una vida de santificación. Pero como cristianos, como hijos de Dios, nuestro deber y nuestra tarea es avanzar cada vez más hacia nuestra meta, que como dice Pablo en Filipenses es Jesucristo. Por tanto, como cristianos, nuestra meta no es simplemente hacer la oración de fe reconociendo que Cristo es nuestro Salvador, asistir los domingos y ahí se acabó todo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación en nuestras vidas y esa santificación llega en la medida que dejemos que Cristo reine, que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones. En la medida que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En la medida que tengamos una comunicación, una cercanía, una intimidad con Dios continua, no solo de domingos. Porque quizá si vives un cristianismo solo de domingos, la santificación a tu vida pues quizá se quede allí paralizada. Hemos de reconocer, como dije antes, que somos pecadores y que fracasamos. Pero el cristiano reconoce, a su vez como reconoce que somos pecadores, también reconocemos nuestra necesidad de acudir a los pies de Cristo, al trono de gracia, para confesar nuestro pecado y para recibir el perdón celestial. Por tanto, nuestro cristianismo no es un camino fácil. No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando de que un hijo de Dios, así como reconoce su condición de pecado, también reconoce la necesidad de que Cristo sane, perdone y restaure nuestra vida. Por tanto, ser santificado es el proceso de vivir el cristianismo de una manera correcta. Es el cristianismo que permite que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, haciéndolo cada vez más semejante a Cristo, nuestra meta y nuestro ejemplo. No sé si se entiende, ¿está bien? ¿Sí? El proceso de santificación en nuestras vidas es continuo, pero también ha de ser progresivo. El proceso de santificación en tu vida no es una cuestión de los años que lleves como cristiano. El proceso de santificación en tu vida será progresivo en la medida que tú dejes que Jesucristo no solo resida, sino presida todas las áreas de tu vida. Porque a veces como cristianos hacemos lo siguiente, como cuando tenemos un invitado en casa. Le invitamos, ¿no? Le abrimos la puerta de nuestra casa, le invitamos a pasar, a sentarse en el salón, pero de ahí no tiene acceso a más habitaciones de la casa. Bueno, al baño pasa, ¿no? Porque es una necesidad. Pero a esta habitación no entres porque no, ese lo tengo yo súper controlado. Ay, por favor, Señor, no entres. La santificación, la santidad de nuestras vidas es abrir todas las puertas, todas las áreas de nuestra vida para que sea Cristo, el Espíritu Santo, reinando en ellas. Consagrar nuestras vidas al Señor. El significado bíblico de santificación nos habla más o menos de lo anterior. Nos habla de una separación, de ser apartados para algo. Apartados de dos cosas. Una, apartados del pecado, pero también somos apartados para algo con un propósito celestial.
El anhelo de Dios en nuestras vidas es que nuestras vidas, como acabo de decir, sean vidas consagradas a Él. Que le abran todas las puertas, todas las áreas, todos los rincones de nuestra vida, para que de esta manera Él pueda reinar en nuestras vidas. Y en la manera de que el Señor, el Espíritu Santo, pueda reinar y gobernar nuestra vida, en esa manera nuestra vida irá creciendo en santidad y a su vez se irá alejando del pecado. Es el proceso de santidad en nuestra vida. Consagrar significa dedicar, entregar, ofrecer completamente a Dios todas las áreas de nuestra vida, dejando que sea Jesucristo el Rey, dejando que Jesucristo sea el que se siente en el trono de nuestra vida y permitiendo que el Espíritu Santo moldee nuestra vida a su voluntad y propósito. Dice Romanos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por tanto, hermanos, yo no sé qué clase de cristianismo vives, qué clase de cristianismo estamos viviendo, pero evidentemente, y lo dije también hace 2 semanas atrás, nuestro cristianismo, un cristianismo que esté viviendo y buscando la voluntad de Dios en su vida, debe tener evidencias de santidad. Deben haber evidencias que muestren que el Señor Jesucristo realmente no solo está sentado en el salón de tu vida, sino que tú le has abierto la puerta para que resida y presida tu vida. No sé cuántos, creo que la mayoría habremos hecho verdades fundamentales. Y una de las cosas que nunca se me olvidarán cuando empezaba a hacer verdades fundamentales es que el pecado era igual al yo, ¿no? Cuando yo estoy sentado en el trono de mi vida, cuando yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana, cuando yo tengo controlado todo y no quiero que nadie me ayude y mucho menos Dios, se convierte en una vida llena de pecado, lejos separada de Dios. Cuando reconocemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, representaba que era ese yo, bajándose del trono de nuestro corazón, invitando a que fuera Cristo, ¿no? El que se sentara, gobernara, residiera y presidiera nuestras vidas. Quizá tú has invitado a Cristo a tu corazón, pero quizá tú aún no lo has dejado que presida tu vida. Le has invitado, sí. Le has permitido que entre, pero le has dicho, mira, quédate aquí en el salón. Lo demás lo tengo yo todo controlado. Una vida de santidad, una vida consagrada al Señor, le entrega todo, todas las áreas, al 100% entrega su vida a Cristo. ¿Me hago entender? ¿Tu área financiera está bajo el control de Dios o bajo tuyo? ¿Tu área sentimental está bajo el control de Dios o bajo tuyo? Dice Pablo, Dios no nos llamó a la impureza. Y simplemente Dios no nos llama a la impureza por una razón sencilla. Dios no nos llamó a impureza porque Dios no habita en la mentira, porque Dios no habita en el chisme, porque Dios no habita en los celos, porque Dios no habita en los pleitos, porque Dios no habita en los egoísmos, porque Dios no habita en la vanagloria. Por eso Dios no nos invita a vivir una vida de impureza y de pecado, porque Dios es un Dios que habita en la verdad. Dios es un Dios que habita en el amor. Dios es un Dios que habita en vidas de santidad. No quiero que confundan, no somos perfectos, pero sí ha de haber evidencias de que Cristo y de que nos estamos acercando a nuestro gran ejemplo, a nuestra meta, que es Jesucristo. Pero debemos de tener en cuenta que Dios no habita en medio del pecado. Dios ama al pecador, lo repito, pero Dios aborrece el pecado y el pecado en nuestras vidas tiene consecuencias. Siempre tendrá consecuencias. Como alianza cristiana y misionera, ¿no? Y dentro del evangelio cuádruple en el cual creemos y el dogma de fe, mira, la alianza y la doctrina de la santificación en su dogma de fe, en el artículo 7 dice lo siguiente, lo tienen ahí en la pantalla. Es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo y enteramente santificado, separado del pecado y del mundo,
y completamente dedicado a la voluntad de Dios. Y así recibirá poder para vivir santamente y servir eficazmente. Esta experiencia progresiva efectuada en la vida del creyente después de su conversión. Este es el dogma de fe de la alianza, nuestra denominación en lo que creemos. Nuestro proceso de santificación empieza desde el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero ha de ser un progreso, un caminar progresivo. Mira, Pablo está escribiendo la carta a los tesalonicenses principalmente porque la iglesia de Tesalónica, no sé si se acuerdan, era una iglesia joven de unos 2 o 3 años que aún necesitaban madurar. Y una de las grandes dudas de la iglesia de Tesalónica era acerca de la segunda venida de Jesucristo. Tenían muchas dudas en cuanto a eso. Y Pablo les escribe aclarándole esas dudas, pero les dice, ojo, cuidado iglesia, que evidentemente creemos de que Cristo volverá y es nuestra gran esperanza. ¿Amén? Es nuestra esperanza y caminamos creyendo de que Cristo volverá. Pero les dice, cuidado iglesia, porque hasta que ese día llegue, el día de la esperanza y nuestro reencuentro con el Señor, ¿cómo te vas a conducir? ¿De qué manera vas a andar? ¿Cómo te vas a preparar para que llegue ese gran día? Dice Gálatas 2:20, y seguro que se saben este versículo de memoria, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que no estoy tan seguro es si son conscientes de lo que significa. Ya no vivo yo. Ya no hay ningún área de mi vida bajo mi control. Ya está todo bajo el control de Cristo. ¿Es así? Si es así, gloria a Dios. Puede repetirlo. Si no es así, es lo que Dios quiere. Que realmente ya no vivamos, ya no viva el yo, ya no reine yo, sino que sea realmente Cristo viviendo, residiendo y presidiendo mi vida. ¿Ahora quiere más sentido? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el deseo, es el anhelo de Dios. Y es el anhelo y el deseo que yo tengo para mi vida. Que Dios tome el control por completo de mi vida. Que ya no viva yo realmente, sino que sea Cristo reinando en mi corazón. Por tanto, dedicar a Dios todo nuestro ser es dejar que sea Dios quien tome el control de cada una de las áreas de nuestra vida y que sea el Espíritu Santo quien dirija y gobierne, resida y presida todas nuestras decisiones. Repito, todas las áreas de tu vida. Esto requiere un esfuerzo, no es una tarea fácil. Nadie ha dicho que ser cristiano sea fácil. Es un camino difícil, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros. Nos ha dejado a su Espíritu Santo. Cristo es nuestra motivación y también Cristo es nuestra esperanza. Pero repito, no es un camino fácil, pero sí es el camino cuya meta tiene el fin más maravilloso y más precioso, de una eternidad y una felicidad al lado de nuestro Señor. No es fácil y el propio Jesús lo decía. Mira lo que dice allí, Lucas capítulo 9, palabras de Jesús. Lucas 9, versículos 23 y 25, palabras de Jesús. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El yo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Es una lucha, ¿no? Ser cristiano. Es una lucha seguir al Señor. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es nuestra esperanza en Cristo, que la decisión de seguir al Señor es la mejor, no cabe duda. Y que la meta final es la más maravillosa. Ni tus mejores objetivos, metas, pueden igualar lo que es estar en la eternidad con nuestro Señor. Con nuestro Señor. Por tanto, repito, no estamos solos. Cristo vive con nosotros. Es nuestra razón de vivir y es nuestra esperanza para el futuro.
La santificación pues tiene que entenderse y tiene una estrecha relación con Efesios 5:18 que dice: sed llenos del Espíritu Santo. Una vida que realmente deja que el Espíritu Santo sea el que gobierne será una vida que cada vez más se asemeje a la vida y a nuestra meta, que es Cristo Jesús. Y en la medida también que el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, no solo nos estaremos acercando más a Dios y a su voluntad, sino que en la medida que nos acerquemos a Dios y a su voluntad, nos estaremos alejando también de toda impureza y de todo pecado. Es el deseo, es el anhelo, es la voluntad de Dios para tu vida. Si te preguntabas antes cuál es la voluntad de Dios para mi vida, esto es algo importante. La voluntad de Dios para tu vida es que consagres tu vida a Él. Es que lleves vidas de santidad. Es que haya evidencias verdaderas de que eres un cristiano. De que realmente ya no vives tú, sino Cristo es el que habita en tu vida. Pablo, en el capítulo 3, ya le hablaba esto a la iglesia de Tesalónica. Y le dice lo siguiente: el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Quédate con eso. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mira, Pablo podría estar feliz porque había fundado una iglesia, porque la iglesia seguía creciendo, porque tenía la base de la fe. Pero para Pablo no era suficiente que su iglesia, que sus hermanos solo conocieran la base de la fe. Pablo lo que anhelaba y lo que anhela Dios en nuestra vida es solo no que nos quedemos con la base del cristianismo, no es que nos quedemos con la base de la fe, sino lo que Pablo y Dios anhela para nuestras vidas es que crezcamos, es que maduremos. Por eso les dicen que sobreabunde, que abunde aún más, que vuestros corazones sean afirmados en la palabra de Dios, que vuestras vidas sean santificadas y cuando llegue el día de encontrarnos con nuestro Señor, que haya vidas irreprochables en santidad. En otras palabras, que cuando llegue el día final nadie pueda decir nada malo de tu vida, porque han sido vidas que han sido afirmadas en nuestros corazones, que la palabra de Dios ha sido afirmada, que hemos caminado, luchado para caminar en medio de santidad y no va a haber reproche. No habrá ningún reproche. Vidas irreprensibles en santidad. Pablo deseaba que la iglesia de Tesalónica fuera establecida en el carácter cristiano, de tal manera que cuando lleguen a la meta final pudieran llegar de esta manera: irreprensibles en santidad. Sabes, es una verdad muy triste, pero a veces como cristianos nos conformamos con las bases de la fe y no queremos avanzar más. Nos conformamos con lo que ya sabemos, con venir los domingos y ya no quiero, estoy feliz así, pero no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios desea que crezcas, que te reafirmes y que tu fruto aún sea cada vez más abundante, no para tu gloria, sino para la gloria del Señor, que obra, transforma y usa tu vida de maneras maravillosas. Ese es el proceso de santificación, un proceso que debe ir progresivamente. Y en la medida que va avanzando, nosotros dejemos que el Señor controle más áreas de nuestra vida. John Buckland, un filósofo escocés, hijo de pastores, decía lo siguiente acerca de una persona atea. Escucha bien. Él dice, una persona atea es una persona que no tiene ningún apoyo invisible. Una persona atea, una persona que no cree en Dios, es aquella que no tiene ningún apoyo invisible, que no tiene ninguna relación con Dios, que cree que Dios no existe ni es necesario para su vida. Llevando esto a nuestro cristianismo, quizá estemos viviendo un cristianismo en donde no hay lugar para Dios, en donde no necesitamos la ayuda de Dios. ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Ser cristiano sin tener una relación con Dios?
¿Ser cristianos diciendo yo no necesito que Dios me ayude? Pues quizá a veces como cristianos nos quedamos en la base del cristianismo simplemente porque vivimos un cristianismo lejos de Dios. Y eso, hermanos, es imposible. Es una empresa irrealizable. Nuestro cristianismo tiene sentido cuando lo vivimos cerca, en intimidad con Dios. Y allí llegará nuestra madurez, allí llegará nuestro crecimiento, allí llegará nuestra santidad. Tozer dice lo siguiente acerca de la santidad. Dice, la voluntad de Dios es que sus hijos vivan vidas agradables. Dios desea cosas preciosas para nuestra vida. No quiere que vivamos en santidad o bajo prohibiciones simplemente porque se le da la gana. Dios quiere vidas agradables para nosotros, vidas de santidad. Desea que tengamos familias y amorosas y fieles. ¿Y eso de dónde vendrá? De un matrimonio cuya base sea la santidad. En donde un matrimonio en donde Cristo sea el centro. Allí vendrán estas familias amorosas. Allí llegarán estos matrimonios fieles. Allí llegarán estas familias felices. Hijos que crecen bajo buenos principios, bajo buenos modelos, bajo buenos ejemplos. Por otro lado, el pecado hiere a las personas. Hiere al pecador y a quienes tienen cerca. Sobre todo, el pecado hiere a un padre amoroso, quien entregó a su hijo por amor a nosotros. El amor es dañino, es perjudicial, míralo por donde lo mires. Dios te ama, pero Dios aborrece el pecado que hay en tu vida. Dice Tozer, el verdadero ideal cristiano no es ser feliz. El verdadero ideal cristiano es ¿cuál? Ser santo. Es buscar la voluntad de Dios, que Dios empiece a transformar, a cambiar, a renovar, a transformar nuestras vidas, que empiece a ser nuevos hombres, nuevas mujeres, ¿no? Que Dios empiece a transformar. Yo no sé si a ti te ha pasado y has visto el obrar del Espíritu Santo, el obrar de Dios en la vida de una persona. Cuando una persona hace su oración de fe y decide entregar su vida a Cristo, es que es un cambio impresionante. Yo lo he visto. Personas amargadas, ¿no? Con caras así, con el rostro fruñido, ¿no? Que llegaban y te saludaban de mala gana, pasan a tener un rostro con un gozo, como cantábamos antes, ¿no? Con una paz, una alegría. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor quiere seguir trabajando, transformarnos aún más, hasta llegar, como dice Pablo, a nuestra meta, que es ser cada vez más semejantes a Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese es el proceso de santificación para nuestras vidas. No sé si tú estás de acuerdo, pero yo creo que una buena conclusión a la enseñanza de hoy es el propio pasaje con el que empezamos. ¿No? Lo he parafraseado ahí un poco con el capítulo 3, pero creo que el propio pasaje nos da la conclusión de la vida que desea Dios para nosotros. Dios no nos llamó a impureza. Dios nos llama a vivir de manera irreprensible en santidad, delante de Dios nuestro Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén de verdad? ¿Amén? ¿Cuántos quieren vivir vidas irreprensibles? Verdaderamente que se diga, oh, esa persona tiene algo diferente y es Cristo reinando en su vida. ¿Cuántos quieren realmente decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Mira lo que dice Pablo y cómo termina Pablo este pasaje. Por tanto, a tus amenes, ¿no? A nuestros amenes. El que rechaza estas instrucciones no está rechazando a hombre, sino está rechazando a Dios. Es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por tanto, si rechazamos estas enseñanzas, no están rechazando a Pablo, no me están rechazando a mí, no están rechazando a nadie, solo están rechazando a Dios. ¿Amén? Realmente el anhelo de Dios es que tengamos vidas felices, sí. Es que nuestras familias sean familias plenamente completas, en santidad y dentro de la voluntad de Dios.
pero debemos realmente rendir, consagrar nuestra vida al Señor. Que nuestras vidas sean separadas para algo sagrado, que los planes, los propósitos que tiene Dios para tu vida. Mira, yo sé que cada uno de nosotros tenemos planes maravillosos para nuestras vidas, ¿no? Porque deseamos lo mejor de lo mejor, no vamos a ser tontitos de desear cosas malas, ¿no? Deseamos lo mejor para nuestras vidas, deseamos lo mejor para nuestros hijos, deseamos lo mejor para nuestras familias. Pero déjame decirte que cuando realmente tú abres las puertas por completo de tu vida para que sea Dios quien gobierne, Dios supera todos tus mejores objetivos, todos tus mejores planes. Dios te sorprende de una manera increíble. Lo digo por experiencia propia. Y yo sé que muchas personas aquí podrán decir, amén. Dios me ha sorprendido de una manera impresionante desde el momento que yo decidí dejar de reinar en mi vida. Y cuando realmente dejé que fuera Cristo que gobernara todas las áreas de mi vida. Cuando decidí obedecer su voluntad, cuando decidí obedecer su palabra. Yo no sé cómo esté tu vida y tu corazón, tu vida cristiana, tu andar cristiano hoy. Yo no lo sé. No sé si estás viviendo en medio de impureza. Pero yo sí lo que sé es que Dios lo sabe todo. Y que Dios es un Dios de misericordia. Y que Dios anhela que nos acerquemos con humildad, con arrepentimiento ante el trono de gracia para ser restituidos por Él. Te invito a que cierres tus ojos y piense, ¿qué tal va mi caminar cristiano? ¿Realmente estoy viviendo en santidad? ¿Realmente estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿O estás viviendo en impureza? Y no solo impureza sexual, sino toda clase de pecado. Creo que el Señor es claro en esta mañana. Él desea que tu vida sea una vida de santidad. Él desea que tú le dejes reinar al completo en su vida, en todas las áreas, en todos los rincones de tu vida. Recuerda que Dios es un Dios que renueva sus misericordias cada día. Que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Que podemos acudir sin temor ante el trono de gracia reconociendo nuestros pecados, nuestras impurezas, para que sea Él quien nos limpie, nos levante, nos restaure. Yo deseo para mi vida llegar el día que me reencuentre con mi Señor y que tenga una vida irreprochable en santidad. Si tú deseas desde lo más profundo de tu corazón tener también una vida irreprochable de santidad y por tanto alejada de toda impureza, díselo al Señor. Dile, Señor, perdóname. Porque vivo lejos de tu voluntad, vivo un cristianismo lejos de ti. Pero también dile, Señor, quiero vivir bajo tu gracia, quiero vivir bajo tu misericordia, quiero recibir tu perdón, quiero recibir los planes preciosos, tu propósito hermoso para mi vida. Si tú estás orando de esta manera, quiero invitarte a que te pongas de pie para orar juntos. Para que Dios haga de tu vida, de mi vida, vidas irreprochables en santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, tú ves los corazones. Tú ves lo más profundo de estas personas que están diciendo, Señor, reconozco que llevo quizá una vida que no te agrada. O quizá reconozco, Señor, que estoy viviendo lejos de tu voluntad, que estoy viviendo un cristianismo muy light, lejos de realmente lo que tú quieres y anhelas para mi vida. Señor, que tu espíritu descienda sobre estas personas, Señor.
que realmente pueda reinar, residir, presidir las vidas por completo de mis hermanos, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por su sinceridad. Gracias, Señor, porque antes que delante de hombres están delante tuyo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas de las vidas de estas personas vidas irreprochables en santidad. Yo te pido por cada miembro de esta iglesia que realmente puedan decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque es una realidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que tú renuevas tus oportunidades, tus misericordias cada día. Y podemos acudir al trono de gracia con confianza, sabiendo, Señor, que tú nos abrazas, tú nos levantas, tú nos restauras y tú deseas lo mejor de lo mejor para nuestras vidas. Alabado seas por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.